Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al ciclo de charlas de arte, ciclo organizado por la Comisión de Acción Cultural del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hoy, en la charla del día de hoy, tiene como objetivo interpelar en una de las cuestiones centrales en lo que confiere a los bienes artísticos: el expertizaje y la autenticidad de las obras de arte. Y para ello vamos a dar un enfoque muy especial en el día de hoy: ¿qué lugar ocupa el experto de arte? Y también para ello nos acompaña desde el primer día la licenciada Florencia Agra, que le doy la bienvenida. Le agradezco un montón, como lo hago siempre, me encanta encontrarme en este ciclo, en esta charla desde hace ya más de un año, para que nos haga conocer cuestiones, actores de este maravilloso mundo que tanto nos gusta, que es el arte. Gracias, Flor. Siempre es un placer estar con vos. Y como lo hago siempre, antes de dar comienzo a la charla, me gustaría que te presentes, que me digas qué estás haciendo profesionalmente, una reseña curricular para todos aquellos que por primera vez se incorporan a este ciclo, a esta charla. Bueno, gracias a vos, Mirta, por invitarme siempre a este ciclo. Muy brevemente te digo un poco, digamos, a qué me dedico y mi trayectoria. Yo soy licenciada en Gestión e Historia de las Artes por la Universidad de El Salvador. Hoy me encuentro trabajando en la Dirección de Industrias Culturales del Instituto Municipal de las Culturas, en el Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas de Cava, en donde brindo talleres de historia del arte junto a la profesora Silvia Dignaya. Soy docente en la Universidad de El Salvador y bueno, y trabajé en un montón de proyectos donde implicaba cuestiones como la gestión de colecciones y otras cuestiones más. Sí, no los quiero aburrir tanto. No, está muy bien, siempre lo hacemos, esta pequeña presentación, porque por suerte, y agradecemos, aprovechamos a agradecerle a todos ustedes que nos siguen, nos hacen llegar tan lindos comentarios, además nos hacen llegar también temáticas que nosotros, por esa, la de hoy, por ejemplo, es una de las que estamos tratando en función de lo que nos hace llegar, así que agradecidos a todos ustedes que nos siguen, y aprovechando también esta oportunidad, Flor, me gustaría que nos cuentes sobre el taller que estamos haciendo, que empezó en época de pandemia en forma virtual, el taller de Historia del Arte. Así los convocamos, los invitamos, porque tiene la posibilidad de incorporarse en cualquier momento del año, del mes. Sí, bueno, este año estamos dando un taller de Historia del Arte que se llama Historia del Arte a través de las colecciones. Lo que hacemos es, por mes, tomar digamos, piezas destacadas de la colección de algún museo. Este mes estamos con el MoMA, y el mes que viene, bueno, vamos a ir con otro museo y seleccionando con Silvia Dignaya piezas destacadas que nos sirven como excusa para desarrollar ciertas cuestiones históricas, ciertas cuestiones que tienen que ver estrictamente con los estilos. Así que bueno, están invitados, se pueden Todos incorporar en cualquier invitados. momento. Ajá. Y además lo lindo es que se interactúa con los participantes, y entonces se hace muy interesante, muy nutritiva las clases, por lo menos eso es lo que estamos recibiendo día a día. Así que bárbaro, gracias por ese tema también, Flor. No, Y bueno, ahora sí, esta es una pregunta obligada, ¿no? Porque nos toca justamente sobre el experto. ¿Qué se sí. entiende como experto de arte dentro de este mundo del arte? Bueno, mirá, voy a hacer lo siguiente, voy a compartir pantalla y te voy a mostrar una presentación, ¿no? A ver. Ahí va. ¿Lo ves? Ahí perfectamente se ve. Muy Perfecto. Y bien. voy a agarrar Excelente. mi foquito, que a mí Ujú, tanto me gusta. ujú. Bien. Ahí va. Bueno, te comento, para comenzar, digamos, la charla del día de hoy me pareció pertinente traer la fotografía, la reproducción de esta obra, ¿no? Que es un grabado de este señor de origen francés, Louis Leopold Bouly,
un artista francés, en donde acá, digamos, está recreando, mirá, acá, un grupo de personas que están observando obras, pinturas. Acá ves las partes, digamos, del frente, los reversos, ves a estos señores con la lupa, ¿no? Observando detenidamente, bien, un tanto, digamos, irónico, ¿no? Este señor Gulli. Y acá, digamos, digamos, ¿por qué, digamos, traigo esta obra? La traigo por lo siguiente. A ver, este artista pertenece a lo que es finales del siglo XVIII, principios del XIX, en donde dentro del sistema del arte se estaba conformando el público del arte, ¿bien? No, a ver, si me voy mucho en cuestiones históricas, te pido por favor que vayas al foco, Mirta, porque si no, no vamos a terminar más la charla. Pero, digamos, a finales del siglo XVIII se comienzan, por lo menos en Europa, a democratizar las colecciones. ¿Qué significa esto? Que las colecciones reales se abren, digamos, al público general, y de ese público, digamos, comienza a haber un consumo artístico, y comienza a aparecer la figura del conocedor del arte, ¿sí? Del conocer. Bien. De digamos, este nuevo agente, que van a ser el público, los consumidores, va a emerger la figura del experto como hoy la conocemos. Bien, ahora, digamos, ¿qué es, digamos, un experto? Es una persona, digamos, que se especializa en una unidad de estudio, en una materia, en este caso, digamos, que es, digamos, el arte en algún artista en particular. No solamente desde lo académico, sino también desde lo que es el estudio de campo, que tiene que ver con el contacto con las obras, ¿sí? El experto es, digamos, una autoridad en la materia, ¿sí? Es, digamos, la opinión, el peritaje de este agente es el que más se prioriza en el sistema del arte, en cuanto, digamos, alguna cuestión. Mira, acá traigo este gráfico, ¿no? Como para que tengas una idea. Nosotros tenemos el público, el mercado de arte, que esto lo vamos a retomar si querés más al final, la figura del experto, ¿bien? Y el mercado del conocimiento. A ver, acá podríamos hablar de curadores, de historiadores del arte, de las instituciones, como los museos, ¿bien? El Como todo lo que estuvimos público, viendo anteriormente, sí, el claro. público, digamos, el consumo, y el mercado y sus agentes, que para los que vieron ya las anteriores charlas, ya lo saben de memoria, ¿no? El mercado primario, el mercado secundario, mercado de las Exacto. galerías y más. Bien, ahora, dentro de lo que es el sistema del arte, el experto, por lo general, es quien determina la autoría de las piezas, ¿sí? Digamos, quién es el artista, o si hay alguna duda en cuanto a la autoría de una obra, va a ser quien determine. Ahora, ojo, porque lo que es este peritaje va a ser también un trabajo en conjunto con otros profesionales, ¿sí? Y acá te traigo una imagen para que veas, tenemos a la izquierda una restauradora, ¿sí? Y bueno, a la derecha tenemos esta, que está acá también, lo tengo acá, Salvador Dalí, que no traigo porque me parece interesante que está con la lupita, ¿no? Que es un instrumento Tal imprescindible cual, tal cual. para quien, digamos, realice lo que se llama un estudio organoléptico de la obra. A ver, ¿qué es esto? Mirar la obra, ver la obra, ¿sí? Que quede claro esto, digamos, en cuanto a lo que son las cuestiones de autoría sobre una obra de arte, no solamente vale, digamos, la conclusión o la opinión del experto, sino que es un trabajo de diferentes profesionales, que van a hacer las Eso. cuestiones técnicas, por ejemplo, acá Ajá, como vemos en la imagen, ¿no? Que sí. son, por ejemplo, restauradores que tienen determinados conocimientos sobre los materiales, ¿sí? Los soportes, Exacto, ya me ¿bien? anoté Y justamente. Ujú. el experto, que también puede tenerlos, pero digamos, se basa más
a ver, son múltiples los perfiles de los expertos, y más que nada acá en Argentina, en un conocimiento de la materia desde lo académico, desde el trabajo de campo, desde también puede ser una persona, por ejemplo, que trabajó en conjunto con el artista. Claro Qué mejor, que sí, claro que sí. ¿sí? Qué mejor que esa Yo persona. me anoté, digamos, claro, que pueda tener o aportar su experiencia, ¿no? Sí, Supongo. Lo que yo te decía que como experto me anoté una serie de cuestiones o de calificativos o temática, o sea, la autenticidad, o sea, buscar la autenticidad. Puede ser un experto en encontrar autenticidad, saber que esa pieza es única, buscar la técnica, los materiales que se utilizan, el estado de conservación, la parte de historia, o sea, juegan muchos valores, muchas cuestiones, me da la impresión que tiene que saber o que tiene que manejar el experto, por eso está muy bien lo que vos decís, que se une o comparte con otros participantes, con otros actores que pueden aportar experiencia y todo ese tipo de cosas, ¿no? sí, sí, digamos, es un trabajo en conjunto, ¿sí? Y también hay que tener en cuenta esto, que el peritaje no, digamos, no es determinante, ¿sí? Puede cambiar a lo largo del tiempo. Bien, mirá, vamos a hablar un poco, digamos, de quién, digamos, Eso me gustó. está bien, de quién estableció los procedimientos para el expertizaje de obras de arte. Y acá te Perfecto, voy a presentar a un perfecto. señor, Giovanni Morelli, bien, que digamos, ya digamos, desde el vamos es italiano, ¿no? Digamos que fue un científico del siglo XIX, ligado a lo que era la ciencia, a lo que era, digamos, a lo que era el positivismo de la época, y él, digamos, lo que hizo fue un estudio sobre los grafismos inconscientes de los autores, de los artistas, en este caso de la pintura italiana, ¿sí? ¿A qué me refiero? A ver, el tema de ser experto es como ser como un Sherlock. Podemos decir que fue el precursor, que fue digamos, el iniciador en esto de lo pericial, Fue quien pautó un procedimiento, ¿sí? Que le dio protagonismo a las cuestiones laterales digamos, que emergían, digamos, en las obras, ¿sí? Se especializó en pintura italiana, ¿sí? Que la pintura italiana, bien, de grandes maestros, tienen estas bien. cuestiones que vemos en los talleres de historia del arte, que trabajaban en talleres, o sea que, coloquialmente te lo digo, metían manos todos. Eso nos llega, digamos, al presente, y hay que reexaminar, digamos, expertizar. Bien, Morelli, él se dedicó, digamos, en lo que fue la pintura italiana, y en determinados artistas y en Bien, determinadas escuelas. Bien, te comentaba, ¿no?, que él estudió la pintura italiana y comenzó a, digamos, a fijar su atención en cuestiones laterales, como las representaciones de las manos, de las orejas, ¿no? En estos gestos, digamos, podía encontrar la singularidad de determinadas escuelas y de determinados artistas. Es ahí, digamos, en esos focos en donde se puede rastrear de mejor manera la autoría. Él, digamos, fue el primero que pautó un procedimiento para el expertizaje de obras de arte, ¿sí? Esto fue en el siglo XIX. ¿Qué pasa? Esto también, y si querés lo retomamos después, va de la mano con el gran interés por el consumo de comprar obras de arte italiano, ¿sí? Y acá un poco, te dejo, digamos, la tranquilidad, digamos, la inquietud. abierta, la inquietud, ¿no?, para esta cuestión. A ver, el experto es quien dota de valor a la obra, porque va a ser quien tiene el poder de determinar la autoría, ¿sí? Dota de Exacto. valor. Entonces, El el artista experto como es, marca. repetí esa frase, el experto es el que da el valor, el El que da que valor. determina.
determina el valor de la obra. Determina el valor también, porque él, digamos, su opinión, digamos, va a repercutir mucho en el valor que hablamos en otras charlas simbólico de la obra, ¿no? Siempre entendiendo al autor como una cuestión de marca. Otro experto que me gustaría, digamos, mencionarte también, que pasó, digamos, a la historia del arte, es este señor, mirá, que lo tenés acá muy elegante, ¿no? Mirá el candelabro detrás y acá está Madonna, ¿no? Italiana, es Bernard Berenson, ¿no? Quien fue, digamos, un experto, y Marchand de Arte, fue, digamos, asesor del Museo de Bellas Artes de Boston, tuvo mucha relación con galeristas de su época, fue asesor de Isabel Stewart Gardner, y digamos, él fue experto también en obras italianas y fue, digamos, quien asesoró a diferentes colecciones americanas para la incorporación de estas obras, ¿sí? ¿Qué pasa? Fue, digamos, al estar relacionados con diferentes agentes del mercado de arte y el mercado del conocimiento, fue alguien que supo sacar provecho a su profesión. Quería comentarte, Flor, que creo que ya lo expresaste en esta exposición que venís haciendo, el lugar específico que ocupa el experto. Si bien lo has mencionado, me gustaría redondear específicamente en este mundo del arte, ¿qué lugar ocupa el experto? Primero, porque muchas veces se habla del experto en arte, no existe el experto en arte, existe experto en determinada unidad de estudio. Mira, por ejemplo, yo puedo ser experta en la obra bueno, en cada unidad de estudio, pero como entonces, experto en arte, sería una unidad de estudio. ¿Sería así? Es muy grande como unidad de estudio. Ah, bien. Tiene que ser sobre determinado artista, sobre determinada escuela. ¿Sí? Bien, Artistas. bien, bien. Uno se especializa. La cuestión es quién también determina que uno es experto. En lo que es en la Unión Europea está muy bien, digamos, legislado esta cuestión, ¿no? Y hay diferente clasificación de expertos, ¿bien? En la Unión Europea. Acá en la Argentina ya tengo conocimiento, pero la verdad no me siento segura como para decirlo públicamente. Por lo general, muchas veces, expertos en determinados temas o artistas son docentes universitarios. Para mí con eso no alcanza. ¿Sí? Para mí con eso no alcanza, ¿bien? Pero puede ser que no esté en lo correcto. Experto es quien determina la autoría. Es una opinión de peso en determinadas cuestiones. Bien. Fundamental. Ahora, el expertizaje, una cosa es realizarlo en el contexto de un museo y otra cosa en el mercado. Bien. En el contexto de un museo, por lo general se hacen análisis microclimáticos, radiografías a las obras de arte, análisis microclimáticos de los colores, también análisis de los materiales, un estudio muy exhaustivo, ¿sí? Desde diferentes ángulos. En lo que es el mercado de arte, excepto que lo amerite, no se hace ese tipo de expertizaje. Es más que nada lo que es ver detenidamente la obra, sacarle fotografías, ver en detalles, bien, y dar, digamos, una opinión sobre la autoría. Ahora, también hablamos de expertos en arte contemporáneo, por ejemplo. Claro, que se... ¿Sí? Y acá la cuestión en el arte contemporáneo no tiene que ver con la autoría, tiene que ver con la existencia de ese tipo de obras como arte. O sea, un crítico. ¿Sí? Alguien que tenga una cierta solvencia en cuestiones de arte contemporáneo. Acá, un poco retomando a este señor. Sí. Después quiero que me aclares un poquito más o me ilustres un poquito más esa diferencia de experto en cuestiones de arte contemporáneo con lo tradicional, porque ahí es como que no me quedó muy claro.
Te ¿cuál es la comento. diferencia? Te comento, por ejemplo, ¿te acordás que hablamos miles de veces de esta obra de Leonardo da Vinci, que es Sí, Salvator Mundi, que sí, recién en el siglo XXI determinaron que era de él? ¿Sí? bien. ¿No? Estamos hablando de un artista italiano, florentino, ¿sí? Quien, digamos, tuvo un discípulo. Digamos, acá lo importante es que Leonardo haya ejecutado la obra, ¿sí? Perfecto. Ahora, en el arte Bien. contemporáneo, yo Sí, puedo ser artista y la cuestión del objeto no es importante, lo que importa es más que nada en el arte conceptual, ¿no? En la creación conceptual y la legitimación de esa valoración conceptual, que eso lo da el experto en arte del crítico, más que nada. ¿Entendés? mm, Es quien sí, te dice sí, a sí. vos, por ejemplo, cuando vos ves en un museo, ves una instalación que está en donde están determinadas sillas dispuestas de determinado orden, sillas, ¿no? Una instalación, soy yo la experta quien te va a explicar a vos, ¿sí? Por qué esa producción es una obra de arte. ¿Eso tiene que ver con lo temporal entonces, la diferencia? Porque tenés quien te lo explica ahora. ¿Es eso? Con lo temporal, no, tiene que ver con, ¿Con qué? A ver. a ver, con legitimarlo como arte, que es algo subjetivo, ¿entendés? Quiere Eh, decir que con las obras de artes, digamos, antiguas, el experto es como que tiene que trabajar más, tiene muchísimos más elementos que porque tiene analizar que, porque tiene que estudiar el objeto, tiene que estudiar esto que demuestro acá. el objeto. El Exacto. objeto, y también hay que estudiar Lo muchísima, otro, mucha documentación sobre la pieza, tiene que estudiar la pieza. En el arte exacto. contemporáneo no. Sí. Imagínate que yo soy artista Bueno, contemporánea. sí. ¿Sí? Y quiero, a ver, tengo un concepto, el cual quiero desarrollarlo materialmente, Ujú. materialmente con vidrio. Bien, ¿Sí? Quiero realizar una producción en vidrio y lo mando a hacer esas obras a Costa Boda en Suecia. Lo van a hacer en un bien, taller. Yo no bien. voy a hacer, a ver, no voy a poner ni un dedito sobre las obras. Porque lo que va a importar en el arte contemporáneo es la construcción conceptual, que sale de Bien. acá. Ahora, La esa idea, la construcción, creatividad. la idea, ahora esa construcción conceptual va a estar Mm. legitimada Sí, por un experto, excelente. que me va a decir, no, Bueno, ahí mira, está bien definido. Florencia no está diciendo Sí, pavadas, nada. tiene, digamos, una Mm. fundamentación, es una construcción intelectual. Ahora, ponele, porque yo sé, digamos, a dónde apuntaba tu pregunta. Si pasan Sí, 200 años y alguien se sí. encuentra con mi producción, Esa, para esa, saber esa obra de vidrio, esa obra de vidrio. esa obra de vidrio, esa producción va a necesitar de una Sí, certificación. Un poco, digamos, traje esta imagen para, digamos, que te estoy mostrando acá, una obra, ¿no? Para que veas también la importancia del experto, ¿no? No solamente necesariamente tiene que ser una persona, el experto, sino también que puede ser una institución, ¿sí? Acá vemos una imagen de una obra que se presentó el año pasado en subastas en España, en una casa española, que estaba catalogada, ¿sí? Como una obra del Círculo del Españoleto, de José Rivera, un artista tenebrista español. ¿Qué pasa? Cuando sale en venta pública, un experto en la obra de Caravaggio determinó cómo, dio su opinión y determinó que era de Caravaggio, ¿sí? Por lo tanto, se sacó de la venta, ¿sí? ¿Ven estas cuestiones de las opiniones? ¿Sí? Porque si es de Caravaggio, es una obra que es de interés, digamos, patrimonial, ¿sí? En este caso para Italia. Hay una cuestión legal que recorre, ¿no? Esta cuestión de bienes artísticos, ¿no? No sé si quedó claro, no sé si me hice entender. sí, totalmente. Sí, sí, quedó Bien, o claro. sea, mira la incidencia que tienen los expertos. Bien, dentro de lo que es
el mercado, se me corrió un poquito más para adelante, el mercado de arte. Bien, ahora, es importante, retomando un poco el tema de la autoría, este tipo de catálogos, ¿sí? Y acá te voy a hacer zoom, catálogo razonado. A ver, yo te dije que un experto, digamos, para determinar la autoría de una obra, realiza diferentes tipos de estudios, no el experto, sino el conjunto, ¿sí? Ahora, un tipo de documentación que pesa muchísimo en cuestiones de autoría son los catálogos razonados. ¿Qué son los catálogos razonados? Son catálogos, en este caso, por ejemplo, de los dibujos de Francisco Goya. O sea, que es como un tipo de inventario. En este tipo de inventario figuran obras gráficas, seguramente, de Goya, tanto en colecciones públicas como en colecciones privadas. Bien, si vos hoy en día, por ejemplo, tenés un dibujo de Goya tirado en el fondo de tu casa, ¿sí? En el cuartito del fondo, ¿sí? Que está numerado, o un dibujo en particular, y figura reproducido o mencionado dentro de este catálogo razonado, que tiene un gran valor documental, vos ya ahí tenés digamos, un testimonio de lo que sería la veracidad de la autoría de ese dibujo, no grabado, del dibujo. ¿Sí? No sé si me hago entender. Por eso, digamos, cuando se comienzan a Es un elaborar... elemento más, Es un sería elemento un... más y es muy importante. Y hay artistas que comienzan a hacer sus catálogos razonados ya en vida. A ver, si bien acá ves una presentación con un diseño editorial bastante agradable, no deja de ser un inventario. Un inventario Exacto. de carácter documental, y por supuesto que hay un montón de cuestiones que tienen que ver con intereses que atraviesan estos catálogos. Por supuesto que los artistas contemporáneos muchas veces realizan sus catálogos razonados en vida, o mismos artistas en la antigüedad tenían su propio inventario de obras en donde figuraban a quién se las vendían, o artistas del siglo XX donde fotografiaban su obra y llevaban toda una historia clínica Claro, de y la ahí, obra, pero claro, termina siendo... también hay un interés de los coleccionistas porque sus obras estén presentes en el catálogo razonado, porque Claro, legitima la obra. claro, y es un documento más, Es un importante documento más documento. muy Claro. importante luego para lo que va a ser la comercialización. Mira, de Picasso hay varios catálogos Mirá, razonados, claro, porque a ver, es un artista muy prolífico, hay mucha cantidad mucha de obra. obra, y digamos, se movió en lo que son diferentes técnicas. Trabajó el dibujo, la Sí, pintura, la sí, cerámica, el grabado, y aparte vivió claro. 80.000 años, así que imagínate toda la producción que hay. Y justamente eso, porque cambió de técnicas y de estilos, y eso hace que justamente esto es un documento esencial, muy importante para la definición de su autenticidad. ¿Cómo juega el valor de la firma? Es tan importante como todo esto, o la firma merece un capítulo aparte? ¿O está analizada, está dentro de todo lo que se juzga o se analiza, la firma del autor? Cuando vos ves una obra, lo primero que haces es ver en algún lateral si está firmado. Puede estar firmado en el frente, puede estar firmado en el reverso. Y hay artistas que directamente ni firmaban. Bien, Ahora, te digo bien. desde el primer contacto con la obra, Técnico. con obras que tienen Sí. cierta antigüedad, lo que haces como experto, primero, es ver la firma bajo la luz rasante de lo que se llama la luz ultravioleta, la luz negra, para ver qué Sí, cuestión, sí, para sí. ver si esa firma no se la pusieron, digamos, posteriormente a la realización, que suele suceder Ujú. eso, muchísimo, Perfecto. Ujú. muchísimo. Excelente. Ahora, Ujú. digamos, cerrando un poco el tema de hoy, el rol que recrea el experto es un rol en donde, digamos, tiene muchísimo poder, ¿no? Porque le da el valor de la autoría a una pieza. En el caso del arte contemporáneo, también es importante porque lo legitima como tal,
Pero digamos, ujú. mi charla, digamos, estuvo más vinculada a lo que es un segmento del mercado, que es, digamos, los grandes maestros o pintura hasta mitad del siglo XX, ¿no? Mientras más nos acercamos a la contemporaneidad, y te voy a hablar de artistas impresionistas, artistas de mitad del siglo XX, ya tenemos otras herramientas para manejarnos y conocer la autoría y la procedencia. Tenemos certificaciones, tenemos esta herramienta que te mostré de catálogos razonados. Sí. Ahora, Ujú. mientras más para atrás nos vamos, la cuestión de la autoría es más difícil de determinar, ¿sí? Y acá te muestro la página del Rembrandt Research Project, en donde, digamos, se trata, digamos, de amalgamar toda la producción de Rembrandt, artista holandés del siglo XVII, ¿bien? Y un poco el caso de Rembrandt nos deja ver, en el contexto de los museos, cómo también a lo largo de la historia han cambiado las catalogaciones de las obras de Rembrandt, si eran de él, del círculo, cambian, no deja de ser una opinión. Ujú, ¿Sí? ujú, Siempre, siempre es una opinión. Algunas están respaldadas por algún tipo de certificación y otras no. ujú. Bien. Digamos, la presencia de esas obras en un catálogo razonado, Ujú, hoy es una certificación. ujú. Bien. Bien. ¿Sí? Pago. Bueno, creo que vos dijiste así como para redondear y para dar finalización a la charla, Flor, yo tengo dos cuestiones. Una, que si tenés así unos tipos o un resumen, ¿no? Unos puntitos como para resumir y cerrar la charla de hoy. Y después tendría otra preguntita al final. Pero creo que ya recién hiciste una especie de resumen, pero si Sí. lo querés complementar, así damos el cierre. Ujú. No, yo creo que ya está, con ese resumen que hice, ya está bien. Y entonces, con ese resumen, si no tenés nada más que agregar, me gustaría entonces sí, para cerrar, esto del experto, dónde se pueden formar, si existe posibilidades de formarse, si existe universidades, dónde deberían formarse estos expertos en arte. A Si ver, existe esta carrera existen instancias de formación profesional como carreras de gestión, de historia de las cultural. artes, historia del arte. Luego, dentro de esas instancias académicas, uno ya desde la elección de su tesis en instancias de maestría o especialización, ya se va especializando, Ujú. ¿no? En determinadas materias, en determinadas cuestiones. Eh, Eso en cuanto a lo que es la formación académica. Pero, a ver, el experto es quien se especializa en una unidad de estudio, en este caso en un artista, ¿sí? Desde lo académico y también desde el trabajo de campo, ¿no? Eh, Desde el trabajo de campo Pero para, consiste, el trabajo de campo consiste en, por ejemplo, la investigación de un artista desde la materialidad de la obra, desde la documentación, ¿sí? No es solamente lo académico. mm, procedencia, relevancia, estado de conservación, bueno, todo lo que estuvimos hablando hoy al principio. Ese es el experto, como vos bien decís, a lo mejor circunscripto en un solo artista o en una época, pero ¿debería tener una formación académica? Esa es mi pregunta. ¿Existen instituciones o carreras en las que se puede formar para poder hacerse de toda esta información para después ser aplicada? Esa es la idea Sí, que yo quería existen, la cual cerrar. existen. Lo que pasa es que para mí no existe. A ver, existen instancias de formación, las cuales yo, digamos, Eso. en lo personal, a una persona que estudió, digamos, 4 años y se presenta como experto en arte o en determinada materia porque estudió una carrera de grado, yo no lo determino como experto, estuvo un Oh, equilibrio, bien. Ujú. ¿sí? Eh, Tiene que estudiar el tema directamente. Por supuesto que una carrera ayuda muchísimo, ayuda, No, por no, supuesto. Pero ordena. claro, yo hoy digo, quiero ser experto en arte, ¿no? En peritaje, lo que fuera.
además de leer, de instruirme, ¿puedo Vos, acudir a una institución para formarme que me ayude a encontrar los elementos para formarme sí, con puedes respecto a estudiar, esto? digamos, procedimientos de expertizaje, Ujú. solamente procedimiento, Bien. métodos, ¿sí? Ujú. Después vas a tener que ir, digamos, y estudiar por motus propio, financiado a través de becas, ¿no? Podés presentar proyectos y más, o Ujú. mismo por financiamiento personal, Ujú. para el estudio de determinado artista, de determinado Ujú. tema. También hay un contexto legal, ¿no? Hay un contexto Ujú. legal atrás de esto, Ujú. ¿no? Que la justicia también Bien. determina, digamos, quién es el que sabe sobre el tema. Ujú. Bueno, o sea, existiría A ver, posibilidades. en Estados Unidos, por ejemplo, o sea, se paga, digamos, también, o sea, quien es el experto en determinada materia también paga una matrícula, como lo hace el médico. Acá en Argentina no. Mm, no, no, no. Vos Bien, imaginate que tienen que dar un veredicto. exacto. Ujú, ujú, tal cual. Bueno, Flor, ¿alguna cosita más que te haya quedado en el tintero que te gustaría? No, no. Y bueno, yo para mí el tema entonces estaría como terminado y con esa posibilidad que dejamos abierta a las dudas que pudieron haber quedado, a las inquietudes que pueden quedar para ir respondiendo después en forma particular. Y por otro lado, Flor, que como siempre me gustaría aprovechar esta instancia, este momento, para que comentes qué días das los talleres en el Consejo Profesional, los talleres de arte, de historia de arte, o los que estuviste mencionando hoy al principio, así recordamos y a todos los que nos están escuchando ahora por primera vez, si tienen ganas de inscribirse, bienvenidos. Los días y el horario. Los jueves a las 19. Y los podemos hacer inscribiéndonos, ¿a dónde es? ¿Si te acordás? En No, ¿no te acordás? a la parte de cultura Exactamente. de la página Entonces, del la página consejo. nuestra, en la página del consejo, en el área de cultura, ahí tenemos un mail en el que pueden inscribirse y hacer todas sus consultas y todas sus dudas y, por supuesto, incorporarse por primera vez, aunque sea una clase en forma gratuita, para ver de qué se trata y conocer a Florencia dictando estas Y a clases tan Silvia. lindas. Por supuesto, y a Silvia, que encantadora Silvia, que ya también haremos alguna otra charla con ella en este año tenemos pensado seguramente. Está bien. Así que bueno, de mi parte, muchísimas gracias, Flor, como siempre, por acompañarnos en este ciclo, y también a todos ustedes por acompañarnos en este ciclo, y además veo en todo lo que hacemos en el área de cultura, y me despido como lo hago siempre, agradeciendo a las autoridades del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, especialmente a la presidenta del Consejo, la doctora Gabriela Russo, a la vicepresidente primera, a la doctora Patricia Sánchez Ruiz, que es nuestra consejera coordinadora, y desde ya a todo el equipo de colaboradores del Consejo, específicamente y más directo al del área de cultura, que hacen posible, como asimismo la gente de edición y de armado de estas charlas, que le dan final a lo que nosotros hacemos en cultura y pueda salir a luz. Así que muchísimas gracias a todos y como siempre nos encontramos en la próxima entrega, Dios mediante, que estén todos muy bien. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Flor. Un abrazo, nos vemos en la próxima. Nos Chau, vemos. chau.